salido de mi ciudad por 15 años de mi edad y ha llevado mucho tiempo yo y mi grupo practicamos para cruzamos la playa de Marruecos a Melilla y ya llevamos 6 meses practicamos. This is the beach near Granada, Spain. Yunus often comes here at sunset. The water gives him strength, he says. The Mediterranean was once his biggest obstacle, but over the past 5 years, as he has become an adult, his worries have grown. Now the sea is his biggest source of strength. Salimos 4 personas. 2 chicas y 2 chicos, somos menor de edad, somos vecinos, somos del mismo barrio, del mismo lugar, ya llevamos 6 meses de práctica. ¿Cómo va a aguantar más de esa kilómetro que tenemos de Marruecos a Melilla? Y practicamos y ya llega el momento que salimos para ver si llegamos o no. Y empezamos a llegar y gracias a Dios llegamos bien, no, sin nada. Y todo ahí vamos a policía local. Yunus, now 20 years old, left his hometown Ferghana in Morocco when he was just 15. His was rather an unusual journey, swimming over 3 hours to cover almost 15 kilometers to reach Melilla, from a remote location in Meroun, Morocco. Y la entrada fue de las 3 de la noche. Desde las 3 de la noche casi llegamos a las 6. Tenemos miedo para entrar, pues había agua, no está bien, ¿saben? Tenemos miedo. Otro ayuda al otro y ya decimos que ya no podemos volver atrás. Ya entramos casi 4 horas nadando. Y respiramos, pero no tenemos suficiente esfuerzo para, ¿saben? Y al final ya llegamos otro con otro. Y ya llegamos al mar de Melilla. Though Yunus's journey was unusual, his reason for leaving his country wasn't unusual at all. Yo un punto que me dijo, ya estoy cansado de mi país por la pobreza, ¿sabe? No tenemos suficiente para vivir, ¿sabe? Mi padre no trabaja, está cansado, él mayor. Con eso tengo ganas de estudiar, pero mi país no me da oportunidad suficiente. After reaching Spain, Yunus and his friends went straight to the police, and they were all transferred to the juvenile center. He spent 3 years in various juvenile centers in southern Spain. During this time, he completed several short courses in pottery and cooking. But everything changed after he turned 18. The support that he was receiving as a minor was withdrawn. Ya cuando termino 18 años, estamos en la calle con frío y no tenemos dinero para comprar algo para comer. Estamos yendo al albergue, ahí comemos, tenemos una tarjeta. Y después conocemos un ayudamiento Dar Anwar, me ofreció una ayuda, la casa y la comer. Y todavía estoy con ellos y gracias a Dios primero y a ellos también. Today, Yunus still has problems. He has minor health issues. All his dreams about life in Europe have been shattered. Ahora la vida aquí, la gente no sabía ni de mi país. Aquí cuando vengas aquí sin papel, sin nada, no es fácil como piensan. Es muy difícil. Cuando no tienes una familia te ayudan, algo que tienes. Aquí si trabajas sin papel no te dan mucho dinero. Te van a regañar, te van a mentir, te vas a dejar sufrir. Eso también es un problema aquí en España. La gente no son iguales como pensamos nosotros. Y muchas cosas, está complicado. Que si tienes dinero te vas a vivir, si no tienes no te vas a vivir. Te vas a vivir una vida muy complicada. ¿Sabes? Son mucho sufrimiento. Yunus is living day by day. When things get too much for him, he takes a swim in the Mediterranean and hopes life will soon become at least a little easier.